Ok. La que va a empezar, por favor, tu diapositiva. Buenas noches. ¿Se puede ver? Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Vamos a Buenas comenzar. noches, Carla. Nos mantenemos a la espera, por favor. 2 minutos. Ah, esperamos.
Bien, compañeros, buenas noches nuevamente, perdón por la demora. Vamos a continuar con el avance. Hoy vamos a ver la unidad 6, la penúltima unidad de la materia, eh, en la cual vamos a seguir analizando las capas del modelo OSI ya a partir de esta, bueno, en esta unidad titulada capa de transporte y superiores, lo que se hace es analizar la capa 4, que es la capa de transporte, y luego todas las capas hasta la capa de aplicación también se analizan dentro de esta única, o de esta misma unidad, por así decirlo, ¿no? En las anteriores unidades hemos visto la capa física, en la unidad del sistema de comunicación, luego la capa de enlace de datos, independientemente en un tema único, luego la capa de red. Como ustedes han visto, dada la importancia de cada una de estas capas, ameritaba dedicarle, ¿no?, toda una unidad para hacer un estudio completo de estas capas que ya hemos visto hasta ahora. En esta unidad vamos a ver la capa de transporte, que es la más extensa de las que compone el modelo OSI en esta unidad, pero luego, como decir, y las demás capas se estudian en esta misma unidad, no se demora mucho en esas demás capas, en la de sesión, presentación y aplicación, dado de que no tienen mayor complejidad, en realidad hasta la capa de transporte llega lo que tiene un poquito más de complejidad de todas las capas, pero luego las capas superiores ya son un poco más sencillas, por así decirlo, entonces por eso es que todas las demás capas son vistas así rápidamente dentro de una misma unidad. Entonces, en esta unidad capa de transporte y superiores, vamos a ver en la primera parte lo que es justamente la capa de transporte. Vamos a dedicarle un tiempo a esa primera parte que es la capa de transporte. Vamos a ver sus funciones principales, como, bueno, sus protocolos, el protocolo TCP, el protocolo UDP. Vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de un protocolo orientado a la conexión, un protocolo no orientado a la conexión. Vamos a ver cómo se establece una conexión TCP, cómo se finaliza una conexión TCP, cómo trabaja, cómo trabaja el protocolo UDP, que es un protocolo no orientado a la conexión. Vamos a hablar de los puertos, que si vemos en la cotidianidad, los puertos van muy casados también a lo que son las direcciones lógicas IP que vimos en la anterior unidad, que corresponde a la capa 3, ¿no? Eso sería lo que es de la parte de capa de transporte, control de flujo, bueno, y algunas de sus funciones principales. Y luego ya vamos a ver en la segunda parte de esta unidad lo que son la capa de presentación, sesión y aplicación. Así ya rápidamente viendo sus principales funciones y algunos protocolos, pero no tienen mayor profundidad, como les comentaba en un principio, ¿no? Incluido lo que es la capa de aplicación, que más que todo son los protocolos que ofrece o los servicios que ofrece a las aplicaciones del usuario final. Así sería entonces esto para que nos enfoquemos sobre lo que vamos a ver en esta unidad. Voy a pedir entonces al grupo 6 que pueda iniciar su exposición y complementen siempre con videos, con videos didácticos, ¿no? Para poder ampliar lo que es la información. Grupo 6, pueden comenzar, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Antes de empezar, quería aclararle que el compañero Waldo Alejandro Pedraza se ha retirado de la materia, así que solamente somos 3 integrantes en el grupo. Bueno, comenzando sobre la capa de transporte. La capa de transporte es el encargado de proveer la transferencia libre de datos, libre de errores, entre un emisor y un receptor, aunque no estén conectados entre sí, además de mantener el flujo de la red. La capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI y, como ya les había dicho, se encarga de mantener libre de errores la transferencia de datos entre un emisor y receptor. El propósito de la capa de transporte es de proveer comunicaciones lógicas entre aplicaciones ejecutándose entre diferentes hosts. También permite la segmentación de datos y brinda un control necesario para reensamblar
las partes dentro de los distintos streams de comunicación. Las responsabilidades principales que debe cumplir son la de seguimiento y rastreo, que es la de hacer un seguimiento a las conversaciones individuales que se producen en un punto de origen a un punto de destino. La segmentación de datos y manejo de cada parte divide los datos en segmentos que sean fáciles de administrar y transportar. El reensamblaje de segmentos se hace cuando los datos han sido partidos para ser enviados, lo que hace que la capa de transporte lo reordene de tal manera que cada paquete quede como estaba en un punto inicial. Y la identificación de aplicaciones nos habla de la multiplicación de conversaciones simultáneas en un puerto de origen a un puerto de destino. Esto quiere decir que nosotros tenemos varias aplicaciones que pueden estar comunicando o estableciendo una comunicación con distintas aplicaciones. Entonces, la capa se encarga de enviar segmentos a distintas aplicaciones de tal manera que la comunicación sea simultánea, obviamente sin perder el orden. El control de las conversaciones. En esta sección se aplica más que todo la segmentación y el reensamblaje y la multiplexación de conversaciones. La multiplexación quiere decir que varias aplicaciones pueden ser usadas pueden utilizar la misma red al mismo tiempo. Y la segmentación facilita el transporte de estos datos mediante las capas de red inferiores. Para esto vamos a ver un video que va a explicar la multiplexación. Definiendo brevemente lo que es multiplexación, se puede decir que es el arte de enviar diferentes mensajes. No está visualizando el video. ¿No se ve? ¿Perdón? No, no se está viendo. Ya, enseguida. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya se ve su navegador. Definiendo brevemente lo que es multiplexación, se puede decir que es el arte de enviar diferentes mensajes o conversaciones por un mismo medio, de tal modo que cada una mantenga su integración y pueda ser legible para cada receptor. En otras palabras más técnicas, es la combinación de dos o más canales de información en un mismo medio de transmisión, utilizando un dispositivo llamado multiplexor y también utilizando el demultiplexor. Más adelante veremos estos términos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la multiplexación. Presten atención. Aquí tenemos tres personas que están conectadas a un modem router mediante diferentes medios. Tenemos a Mario, tenemos a Adam y tenemos a Máximo. Mario está conectado al modem router a través de un cable de red convencional, un cable UTP con cabezal RJ45. Adam está utilizando su celular y está conectado al modem mediante Wi-Fi. Máximo está utilizando un teléfono con tecnología voz sobre IP, e igualmente está conectado al módem mediante un cable UTP. Tenemos el internet representado con la nube, tenemos el modem, el cual está conectado a internet mediante la tecnología ADSL, que es el cable telefónico, está conectado a su proveedor. Mario está viendo videos en YouTube, Adam está chateando ya sea por WhatsApp, está enviando notas de voz, etcétera, etcétera. Y Máximo está hablando por teléfono contando lo buena que se dio la fiesta de anoche. Entonces, el arte de la multiplexación consiste en enviar esos mensajes por el mismo medio. Perfecto, son conversaciones diferentes, las cuales entran al modem, el modem multiplexa esos mensajes y los envía a través del mismo medio, o sea, compartiendo el mismo medio. Esto es la multiplexación.
Perfecto, ¿me entienden bien? Es tomar varias conversaciones, varios mensajes y enviarlos por el mismo medio de tal forma que cada una mantenga su integridad y pueda ser legible con el destinatario. De aquel lado sucederá este proceso a la inversa. Llegarán las conversaciones por el mismo medio en forma distinta y el demultiplexor se encargará de unir cada conversación con cada conversación. Perfecto. Es muy importante que usted no confunda los términos de multiplexación y de segmentación. La multiplexación es lo que le acabo de explicar y la segmentación es la que está presente en la capa transporte del modelo OSI. La segmentación es la que toma la conversación y la divide en fragmentos para posteriormente ser enviada por el medio. O sea, para que me entiendan bien, aquí sucede la segmentación y aquí sucede la multiplexación. Por ejemplo, el video que Mario está viendo está siendo segmentado porque llega por pedazos. Asimismo, la conversación y los paquetes de la voz son mensajes segmentados. Ahora, la multiplexación consiste en mezclar esos segmentos y enviarlos por el mismo medio. Perfecto. Otra cosa que yo quiero que ustedes tengan presente es que en este ejemplo yo puse un ejemplo de un formato de mensaje tipo video, otro texto y otro voz. Pero igualmente se cumple si el formato del mensaje enviado es el mismo. Si fuese voz en los tres, texto en los tres, o imágenes o video en los tres, de igual manera, cada conversación debe ser transmitida en el medio manteniendo su integración. Eso asegura que tu mensaje llegue al otro lado del mundo o a su destino sin mezclarse e interferirse con todos los demás mensajes que están siendo enviados en ese momento en el mundo. En la multiplexación intervienen dos elementos principales, el multiplexor y el demultiplexor. El multiplexor lo que hace es que toma varias señales, varias conversaciones y las une para enviarlas a través del mismo medio. O sea, tiene diferentes entradas y tiene una salida. El demultiplexor hace la inversa, hace lo contrario. Del otro lado de la conversación, el demultiplexor acepta una cadena y la envía a la conversación que pertenece. Es decir, tiene una entrada y diferentes salidas. Existen varios tipos de multiplexación, los cuales vamos a hablar a continuación. El primero es el FDM, que quiere decir Frequency Division Multiplexing. Este tipo de multiplexación es utilizada en señales de radio. El vivo ejemplo de las emisoras. Todas las emisoras están siendo transmitidas en el mismo medio que son las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿cómo usted sintoniza una emisora de otra? En un canal diferente, por eso evitan interferirse entre sí. Es decir, a pesar de que cada emisora está transmitiendo en un canal diferente, todas están siendo transmitidas en el mismo medio. Este es el ejemplo perfecto de Frequency Division Multiplexing. Seguimos con el Time Division Multiplexing o multiplicación por división de tiempo. Es el tipo de multiplicación más usado actualmente y se usa en las comunicaciones informáticas. Consiste en asignar el ancho de banda total por un intervalo de tiempo a cada canal de transmisión. Como les dije, es utilizado actualmente en la transmisión de paquetes de datos. Tenemos el Code Division Multiplexing o multiplexación por división de código, donde cada canal transmite sus bits como una secuencia de pulsos en un canal específico. Y por último tenemos el Wavelength Division Multiplexing o multiplexación por división de onda. Este tipo de multiplexación se utiliza en la fibra óptica, pero con la especialidad de que la luz tiene una propiedad que le permite ser transmitida en un color diferente. Así evita que se mezcle. Podemos enviar varias ondas a la vez en la misma fibra y cada onda tendrá un color diferente, por lo que el demultiplexor sabrá, según el color que recibe, a qué conversación pertenece. Perfecto. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Si te... Bueno, continuando entonces con la exposición, como pudimos ver,
ya se nos explicó lo de la segmentación y reensamblaje y la multiplexación. Todo esto necesitan algunos protocolos, los cuales proveen, por ejemplo, el protocolo TCP, que provee conversaciones orientadas a la conexión, o sea, que crea una sesión entre el origen y el destino. También debe proveer una entrega confiable, retransmitir datos perdidos o dañados, y también una reconstrucción ordenada de datos, que quiere decir que regula la numeración y secuenciación de los segmentos, o sea que un encabezado va etiquetado a qué aplicación de destino va a ir y qué número de segmento tiene. También tiene un control de flujo que regula la cantidad de datos que se transmiten, o sea que el protocolo se adapta a la velocidad de la red de tal manera que los datos puedan llegar a las aplicaciones de destino sin saturar la red. Para el soporte de la comunicación confiable. Para asegurar la entrega confiable de los datos, la capa de transporte puede implementar un protocolo. En este caso, la capa de transporte puede ocupar el protocolo UDP, que sería el protocolo de datagrama de usuario, o el TCP, que sería el protocolo de control de transmisión. Ambos protocolos tienen su beneficio y si se usan depende al dato o los datos que se quieren transmitir. En este caso, en el protocolo UDP, generalmente se utiliza para transmitir comunicaciones en tiempo real, como son las videoconferencias, llamadas o videojuegos en línea. Y los TCP, en el protocolo TCP, es más rápido, más confiable y son utilizadas para enviar datos de páginas web, etc. Como podemos ver aquí, las propiedades que tiene el UDP es que es rápido, tiene baja carga y no reenvía los datos perdidos, pero esa sería una desventaja. Y en el TCP es confiable y si hay alguna pérdida de datos, estos datos se reenvían. El direccionamiento del puerto. Para diferenciar los segmentos y los datagramas para cada aplicación, tanto el TCP como el UDP cuentan con campos de encabezado que pueden identificar de manera exclusiva las aplicaciones. Estos identificadores únicos son los puertos. Como aquí pueden ver, cuando se va a enviar un correo electrónico, el puerto de aplicación, en este caso, va a tener un número, un código. Para una página HTML va a ser otro puerto, y para un chat que se está haciendo en la web también va a tener un distinto puerto. Todos estos datos de las aplicaciones se dirigen a la aplicación correcta, ya que cada aplicación tiene un número de puerto único. Segmentación y reensamblaje. El dividir los datos de las aplicaciones en secciones garantiza que los datos se transmitan dentro de los límites del medio y que las distintas aplicaciones puedan ser multiplexadas en el medio. Con el protocolo TCP, cada encabezado de segmento contiene un número de secuencia. UDP es distinto, es un diseño simple y genera menos carga que el TCP, lo que produce una transferencia de datos rápida. Como podemos ver aquí en la imagen, cuando las piezas se dividen, entonces la capa de transporte agrega un encabezado a través de la red a cada pieza. Entonces, por el protocolo UDP, la transferencia se hace más ligera,
mientras el TCP tiene más encabezados y más cosas que para poder hacer su transmisión. Los servicios proporcionados a las capas superiores. Hay dos tipos de servicios en la capa de transporte, que serían las de de orientado conexión y orientado sin conexión. Esta conexión se parece en muchos sentidos al servicio de red orientada a la conexión. Entonces son muy parecidos. Las primitivas del servicio de transporte. Permite que las capas superiores puedan acceder al transporte de cada servicio, y cada servicio tiene su primitiva. Estas primitivas son códigos que nos ayudan a hacer los enlaces entre el transporte y nos ayuda a acceder al servicio de transporte. Cada primitiva corresponde exactamente a un procedimiento de la biblioteca que ejecuta la primitiva, y cada servicio tiene sus propias primitivas de acceso. Como en este ejemplo, vemos que cuando se va a utilizar una primitiva, se hace un envío a un servidor y la otra parte es la que recibe. Entonces, haciendo el uso de las primitivas, hacen un envío y reenvío hasta que se hace la desconectación. Los sockets de Berkeley. Este es otro grupo de primitivas de transporte usadas en Unix para el TCP. En términos generales, las primitivas siguen el modelo anterior, pero ofrecen más características y flexibilidad. Elementos de los protocolos de transporte y transporte de direccionamiento. Es necesario que se identifiquen a los usuarios mediante alguna información. Identificar al usuario, identificar la entidad que lo transporta y la dirección de la red, también el número de la red. Cuando un proceso desea establecer una conexión con un computador de aplicación remota, este debe especificar a cuál se va a conectar. El método que normalmente se emplea es de definir direcciones de transporte en las cuales los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexión. En Internet, estos puntos terminales se denominan puertos, pero usaremos el término genérico de TCA, que significa el punto de acceso de servicio de transporte. Los puntos de acceso de la capa de red se llaman NSAP, que significa los puntos de acceso al servicio de red. Las direcciones IP son los ejemplos de las NSAP. Aquí, como les había dicho, el término genérico es el TCP, punto de acceso al servicio de transporte. Entonces, los puntos son el acceso al servicio de la red. El establecimiento de una conexión. Cuando los hosts se comunican utilizando el protocolo TCP, se establece una conexión antes de que puedan intercambiar los datos. Los mecanismos de conexión y de sesión habilitan la función de confiabilidad del TCP. Es decir, que antes de enviar cualquier dato, estos se comunican entre sí y una vez que establecen su conexión, recién proceden a enviar los datos. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. No obstante, hay problemas de los que uno podría imaginar.
Hay dos estilos de determinación en una conexión. Eh, la liberación asimétrica y la liberación simétrica. La liberación asimétrica es cuando una de las partes corta la comunicación, y la liberación simétrica es cuando se trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas. Control de flujo y almacenamiento en buffer. Respecto a la manera en que se manejan las conexiones mientras estas están en uso, uno de los aspectos clave son el control de errores y el control de flujo. A medida que se abren y cierran las conexiones y cambia el patrón del tráfico, el emisor y receptor necesitan ajustarse de manera dinámica. Se necesita un esquema para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor lento. La diferencia principal es que un enrutador por lo regular tiene relativamente pocas líneas y un hop puede tener numerosas conexiones. Multiplexión. La multiplexión de varias conversaciones en conexiones, circuitos virtuales o enlaces físicos desempeñan un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de red. En una misma máquina de origen podría establecer enlaces lógicos simultáneos con múltiples procesos de una o más máquinas de destino. A esta característica se llama multiplicación de enlaces. En la capa de transporte puede surgir la necesidad de multiplexación por varias razones, y existen dos tipos: la multiplicación ascendente y la multiplicación descendente. Este tipo de multiplexión se refiere al ascendente cuando de capas inferiores se divide hacia capas superiores, o descendente cuando de capas superiores se divide a capas inferiores. Recuperación de caídas. Si los hubs y los enrutadores están sujetos a caída, la recuperación es fundamental. Si la entidad de transporte está totalmente dentro de los hubs, la recuperación de las fallas y los enrutadores es sencilla. Las entidades de transporte esperan la pérdida de los segmentos todo el tiempo y saben cómo lidiar con esto mediante el uso de retransmisión. Ahora va a continuar mi compañero. Ya. Tengo. Ya. ¿Se ve, no? Sí. Ya. Protocolo TCP y UDP. TCP y UDP son dos protocolos fundamentales para las comunicaciones a través de Internet, ya que estos dos protocolos se sitúan en la capa de transporte del modelo TCP/IP. Es la primera capa donde origen y destino se comunican directamente. Acá podemos ver la imagen, ¿no? Está la capa de transporte y el TCP y UDP. Yo creo ya se había mencionado antes, ¿no? Que uno es orientado a la conexión y el otro no orientado a la conexión, ¿no? TCP es el que es orientado a la conexión y UDP es la que no es orientada a la conexión. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué se dice que uno es y el otro no es. Protocolo TCP, comunicación con confiabilidad. TCP se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de datos confiable, de extremo a extremo, a través de una ITR no confiable. O sea, garantiza que todos los datos que se están enviando a través de las aplicaciones que estén abiertas, de origen a destino van a llegar, pero para que lleguen, digamos, todos los datos toma más tiempo, digamos, a diferencia de UDP. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Ya habíamos hablado de la segmentación. La segmentación permite la multiplicación de sesiones. Las diferentes aplicaciones pueden utilizar la red al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado también antes la compañera que la información se segmenta, ¿no? Es como partirlo en pequeños trozos.
La segmentación de datos facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores. Puede realizarse la verificación de errores en los datos del segmento para verificar si el segmento se cambió durante la transmisión. Ahorita vamos a hablar también de la retransmisión, que es una de las ventajas de TCP. Entonces, digamos que están todas las aplicaciones abiertas y cada uno envía, pues, ¿no?, sus datos y llegan así segmentados. Y ya el TCP se va a encargar de reordenarlos, reagruparlos. O sea, los segmentos van a llegar y a partir de cierto punto le va a pedir al transmisor, digamos, que continúe transmitiendo el segmento para completar completamente, digamos, la información. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Objetivo de TCP. Con el uso de protocolo TCP, las aplicaciones pueden comunicarse en forma segura, independientemente de las capas inferiores. Esto significa que los routers solo tienen que enviar los datos en forma de segmento, sin preocuparse con el monitoreo de datos, porque esta función la cumple la capa de transporte. Entonces aquí la imagen igual otra representación de la segmentación, lo mismo. Ya, funciona el TCP. Entonces, como había dicho, que asegura los datos que emite el cliente sean recibidos por el servidor sin errores y en el mismo orden que fueron emitidos, a pesar de trabajar con los servicios de la capa IP, que no es muy segura, lo cual no es confiable. Vamos a mencionar unas cuantas características. Entonces, ya había dicho que colocar los segmentos en orden, ¿no? En orden cuando vienen del protocolo IP. Monitorear el flujo de datos, así evita la saturación de red. Permite los datos ya forman segmentos de longitud variada. Esto también. Permite multiplexar los datos. Es decir, que la información que viene de diferentes puentes en la misma línea puede circular simultáneamente. Permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. Ahorita vamos a ver cómo comienza y finaliza la comunicación. Y también descarta los segmentos duplicados. En caso de que llegue un segmento duplicado, lo elimina. A ver. Formato del segmento TCP. Se llama segmento TCP a los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos del protocolo TCP. El segmento TCP está compuesto por los datos enviados desde la capa de aplicación y la cabecera añadida por el protocolo de transporte. Digamos, el segmento TCP es luego encapsulado en un datagrama IP para ser enviado por la capa de red. Aquí tenemos entonces los 16 bits del puerto origen y 16 bits del puerto destino, el número de secuencia, el número de acuse recibido. Si el ACK está establecido. Esto del ACK es un mensaje que se envía al transmisor. O sea, el receptor envía un ACK al transmisor indicándole que la información llegó correctamente. Eso es lo que significa ACK. Longitud de la cabecera, está reservado. Estos acá son los flags, son banderas. Así para decir un poquito, digamos, qué significa cada uno. Por ejemplo, S y N. Se envía un bit S y N para cuando se establece la conexión al receptor. Y el receptor le rebota igual con un sync, pero acompañado de un ACK para indicarle que le llegó, digamos, ese sync, esa información. Y ya habíamos dicho que el ACK también, aquí está donde está el ACK, aquí está el ACK. El ACK es para decir que hemos recibido el segmento, ¿no? ¿Qué más? Aquí tenemos, perdón, el fin es para decirle que ya llegó, digamos, toda la información. Bueno, el emisor envía al receptor un fin para decirle que ya, hasta ahí son los segmentos, ¿no? Ya no tengo más. Eso es para decirle, ¿no? El RST es lo mismo, pues bueno, no es casi lo mismo que el fin, digamos, porque, a ver, el RST se envía al revés, digamos, desde el destino al origen, cuando el destino ha recibido algo inesperado. Es casi lo mismo, pero no. El PSH o push indica al receptor que tiene que procesar los segmentos a medida que son recibidos. El URG o urgente es para priorizar aquellos segmentos marcados como urgentes, sobre los no marcados. NS según leí, es que era una bandera, un flag experimental, ¿no? Que no se usa mucho.
digamos que se utiliza contra envíos maliciosos, ¿ya? Por parte del origen. Ya, tamaño de ventana, suma de sección, esto, ya. Siguiente. Conversaciones confiables. Esta confiabilidad se logra al tener archivos de segmentos TCP. Entonces, aquí tenemos la misma imagen, bueno, es como la anterior, ¿no? Número de puerto origen, número de puerto destino, es casi lo mismo, solo que acá ya incluyen los datos. Otro, procesos del servidor TCP. Entonces, aquí tenemos a dos clientes comunicándose con un servidor. Tenemos acá el cliente 1 haciendo una solicitud HTTP desde el puerto de origen 49152 con el puerto de destino 80, entonces es una comunicación en una web, ¿no? Por el puerto 80. Y tenemos al otro que está haciendo una solicitud de SMTP del puerto 51152 del puerto de destino 25. Este está seguramente usando, bueno, está usando un correo electrónico porque el puerto 25 es para los correos, ¿no? Y ahí se comunica con el servidor. Entonces, HTTP puerto 80 y SMTP puerto 25. Ya, establecimiento y finalización de la conexión TCP. Establecimiento y finalización de la conexión TCP. Bueno, ya habíamos hablado qué significa cada flag, ¿no? Entonces, lo mismo, enviar, bueno, el A envía a B un fin y el fin lo recibe, digamos, ¿no? Eso es para decirle que ya no hay más información y lo recibe. Entonces le envía un ACK diciéndole que sí, ya recibió la información. Entonces B, también el cliente B o servidor B envía un fin con la información, o sea, el último segmento y lo recibe A. Entonces el cliente A, ¿no? Le recibe al receptor, bueno, le envía al receptor un ACK diciéndole que sí, confirmándole que llegó la información correctamente, ¿no? Ya. ¿Qué más? Protocolo TCP, enlace de 3 vías. Esto es como visualizarlo, un poco más técnico lo que habíamos hablado antes. Lo mismo, ¿no? Aquí es para cuando inicia la sesión. Dice que el segmento TCP de esta trama se muestra lo siguiente. El indicador SYN está establecido para validar un número de secuencia inicial. El número de secuencia seleccionado aleatoriamente es válido. Entonces el valor relativo es 0. El puerto de origen aleatorio es 1061 y el puerto de destino es 80, el HTTP, o sea, un servidor web. Entonces, esta es la representación de inicio de sesión, ¿no? Que sería SIN. El paso 2, lo mismo, ¿no? Cuando el receptor envía un SYN y un ACK. O sea, el indicador ACK está establecido para indicar un número válido de acuse de recibo. Respuesta del número de acuse de recibo, el número de secuencia inicial con valor relativo de 1. El indicador SYN está establecido para indicar el número de secuencia inicial de la sesión del servidor al cliente. El número de puerto de destino 1061 corresponde al puerto de origen. Y el número de puerto de origen 80 indica el servicio del servidor web. Y lo último, ¿no? Un ACK. Entonces, el ACK está establecido para indicar el número válido de acuse recibido. Este es casi lo mismo, creo. Terminación de sesión TCP. Ya, cuando el cliente no tiene más datos que enviar, digamos, envía un segmento señalando con fin, digamos, establecido y listo, digamos que ya no tiene más. El servidor envía un ACK para acusar de recibo el fin para terminar sesión con el cliente al servidor. Y el servidor envía un fin, entonces aquí está representado, ¿no? El servidor envía acá un fin al cliente para terminar la sesión del servidor al cliente. Y el cliente le responde con ACK, lo mismo, para dar acuse de recibo de fin desde el servidor. Y resablaje de segmentos TCP. Lo mismo, ¿por qué llega desordenado los segmentos? ¿No? Es porque toma diferentes rutas hacia el destino. Los segmentos llegan desordenados porque, digamos, se envían los datos en forma de segmentos, pasa y como toman diferentes destinos, caminos, ya va a llegar desordenado. Y acá se ordena, va a llegar 1, 2, 6, 5, 4, 3 y luego ya procede a ordenarlo, digamos, el protocolo TCP. Un ratito, Darwin, permítame, voy a mostrar un video respecto a lo que es el control de flujo y también ampliando lo que es la conexión que nos acaba de
de explicar. Permítame la pantalla, por favor. Ya. Déjame presentar. Ya. Ahora. Vamos a ver ahora cómo hace TCP el control de flujo. El control de flujo se emplea para evitar desbordar el buffer del receptor cuando transmitimos muy rápido demasiados datos. Ese buffer se irá llenando, si este es el buffer, se irá llenando con los datos que van llegando por la red, y si la aplicación no va vaciando con frecuencia, puede llegar a llenarse. Lo que hará TCP es adaptar la velocidad de envío del emisor para no llenar el buffer y perder así paquetes. Para ello, el receptor irá informando al emisor en cada segmento que le envíe de cuánto espacio le queda libre en el buffer. Esto lo denominaremos ventana de recepción. Entonces el emisor limitará el número de bytes no reconocidos, su ventana de emisión, al tamaño de esa ventana de recepción que le indica. Y si se llena el buffer, entonces el receptor dirá que su ventana de recepción es 0 y el emisor no podrá enviar más segmentos. Pero entonces, cuando la aplicación vacíe el buffer, ¿cómo se entera el emisor de que el buffer ya tiene espacio para recibir nuevos datos? El emisor va a ir enviando segmentos de prueba sin datos o con un byte de prueba para detectar cuándo hay espacio en el buffer del receptor. Pasamos ahora a ver cómo se gestiona la conexión en TCP. Primero recordamos que TCP es un protocolo orientado a conexión y que, por tanto, emisor y receptor deben establecer una conexión bidireccional antes de enviar cualquier dato. En este establecimiento de la conexión, ambos inicializarán las variables con sus números de secuencia, sus buffers, la información de sus ventanas de recepción, etc. Será el cliente el que inicie la conexión creando un socket, mientras el servidor recibirá esa conexión en su socket de acogida, creando un socket específico para recibir y enviar el tráfico hacia ese proceso de ese cliente. El establecimiento de la conexión en TCP se denomina acuerdo en 3 fases o triple handshake, pues se hará en 3 pasos. En el primero, el cliente envía un segmento especial sin datos en el que se pone el indicador SYN de la cabecera A1. Además, este segmento indicará al servidor qué número de secuencia ha elegido de forma aleatoria el cliente para iniciar su comunicación. En el segundo paso, el servidor, cuando recibe ese segmento SYN, contesta con un segmento SYN ACK, también sin datos, y ambos indicadores SYN y ACK estarán a 1. También incluye el número de secuencia que haya elegido de forma aleatoria, igual que el cliente, el servidor, a su vez, para sus comunicaciones. Además, como este segmento es un ACK del SYN que ha recibido el cliente, pondrá que está esperando el siguiente número de secuencia del que envió el cliente. También se comunican en estos segmentos iniciales las ventanas de recepción respectivas de cada uno para que el otro pueda hacer su control de flujo. Por último, en el tercer paso, el cliente envía un ACK indicando que ha recibido el SYN ACK del servidor y quedando la conexión establecida. En este segmento tendrá, por tanto, el bit SYN a 0 y el bit ACK a 1, poniendo su campo ACK el siguiente número secuencial que envió el servidor. Es importante destacar que en el establecimiento de la conexión es el único momento de toda la comunicación en que se incrementan los números de secuencia, si os fijáis aquí, en 1 y de ACK también, aunque no se envíen datos. También es cierto que en este último mensaje de ACK del cliente al servidor, este de aquí, el cliente ya podría aprovechar para enviar datos al servidor. Para cerrar la conexión TCP establecida y liberar así los recursos empleados, el cliente, al cerrar el socket, lo que provoca es que le envía al servidor un segmento de control con el bit FIN a 1. El servidor, cuando recibe ese segmento FIN, responde con un ACK. Y cuando termine de enviar, si es que tiene que enviar más cosas el servidor,
también cerrará su socket, enviando a su vez un segmento fin al cliente. El servidor esperará cierto tiempo hasta cerrar definitivamente la conexión. Cuando el cliente reciba el fin del servidor, también responde con una ACK y espera un tiempo, a su vez, para cerrar la conexión. Aquí tenemos los diagramas de estados por los que pasan cliente y servidor al establecer por aquí y por aquí, y al cerrar por aquí y por aquí la conexión. Bien, veamos este otro video que habla también del control de flujo. Control de flujo. El control de flujo se refiere a controlar la transferencia de datos entre emisor y receptor. Con esto de controlar, me refiero a ya sea reducir o aumentar la cantidad de datos que el dispositivo de destino pueda recibir en cierto intervalo de tiempo. Quizás se pregunten, ¿por qué controlar el flujo de la información? Pues básicamente porque existen dispositivos en la red que reciben cientos de miles de solicitudes por intervalo de tiempo. Por lo tanto, debe haber un mecanismo de control que evite la saturación del dispositivo que está recibiendo tales solicitudes. Esto sucede, por ejemplo, con los servidores, los cuales deben responder a cientos de miles de solicitudes en un mismo instante. Por esto es que existe esta función de TCP, para evitar la saturación de los dispositivos en la red. Ahora vamos a ver cómo se logra llevar a cabo esta función de TCP. Para llevar a cabo esta función, los dispositivos utilizan un campo de la cabecera TCP, que hasta ahora no habíamos visto. Adivinen cuál. Exacto, el campo llamado window o ventana en español. Este campo será utilizado por aquel dispositivo que esté recibiendo datos, es decir, el dispositivo receptor. Dicho campo será llenado con un número, el cual representa la cantidad de bytes que el receptor puede recibir en determinado momento. Ahora, este número puede variar de momento en momento. Es decir, al inicio de la comunicación, el dispositivo receptor puede establecer el tamaño de la ventana, por ejemplo, en 3000, y luego puede ir aumentando ese número a 4000, 5000, 6000, etc. Pero también puede disminuirlo. Ahora, ¿de qué depende esa variación en el tamaño de la ventana? Esto va a depender de cuán saturado esté el dispositivo receptor en ese momento. En otras palabras, si el dispositivo receptor no está muy ocupado con otras comunicaciones, puede aumentar el flujo de datos con una conexión en particular. Y también todo lo contrario. Cuando está muy ocupado respondiendo a otras solicitudes, entonces puede reducir el tamaño de la ventana y así evitar que lo congestionen con tantos datos a la vez. Ahora veamos esto a través de un ejemplo, que es como mejor se entienden las cosas. Imaginemos que la conexión entre los dispositivos A y B ya se estableció y el dispositivo B le envía el primer ACK igual a 1000 al dispositivo A. Pero en ese mismo segmento TCP, B también envía un window igual a 4000. ¿Qué le está indicando el dispositivo receptor al emisor con este segmento TCP? Básicamente le está diciendo, oye, estoy listo para recibir tu primer segmento con número de secuencia 1000. Ojo, ACK igual a 1000, ¿ok? Pero también le indica que solo puede recibirle 4000 bytes de datos. Ojo, window igual a 4000. Muy bien. Entonces, el dispositivo emisor, A en este caso, no puede enviar esos 4000 bytes en un solo segmento, sino que debe enviar varios segmentos hasta cumplir con los 4000 bytes que B puede recibir. Imaginemos que entonces A envía 4 segmentos de 1000 bytes cada uno. Para que A pueda enviar más datos a B, debe esperar un ACK igual a 5000 de este.
Con este segmento, B le indica al emisor que recibió todos los segmentos anteriores y que espera el siguiente segmento con número de secuencia igual a 5000. Y a la par de este ACK también vendrá un nuevo tamaño de ventana, que puede ser mayor o inferior al anterior. Esto por las razones que les mencioné al inicio. Imaginemos que el nuevo tamaño de ventana es de 6000. Esto le indica al dispositivo emisor que B está dispuesto a recibir 6000 bytes de datos antes de enviar el siguiente ACK nuevamente a A. Ahora bien, este proceso se repite hasta que los dispositivos ya no tengan más datos que compartirse. Pero ojo, lo importante aquí es que el dispositivo emisor no puede enviar la cantidad de datos que se le antoje, sino que es el dispositivo receptor quien pone el límite para evitar ser saturado. Y esto lo logra gracias al tamaño de ventana, que puede aumentarlo o disminuirlo momentáneamente. Empezamos. Al protocolo UDP se le conoce como un protocolo no orientado a la conexión y también como el protocolo no confiable. ¿Por qué tales definiciones? Primero, no es orientado a la conexión porque no realiza la función que sí realiza el protocolo TCP, establecimiento y terminación de la conexión, que esta función se realiza antes de que los datos reales sean enviados. Y con ella nos aseguramos no solo de que sí habrá alguien que reciba los datos en el destino, sino también que dicho destino atenderá a nuestra comunicación. Pues esta función no la realiza el protocolo UDP. ¿Y cuál es la consecuencia de que esta función no se realice? Pues simplemente que el dispositivo emisor empezará a enviar datos al destino sin importarle si hay un dispositivo de destino disponible para recibir tales datos. Bien, hasta ahí nomás esta parte del video, porque a continuación me parece que tenemos UDP, sí. ¿Pueden continuar, por favor? Terminaremos esta parte de TCP. ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, de una consulta tengo yo. Dime, Javier. Pero me preguntaba, decía el video que UDP era un protocolo no confiable. Entonces, yo me preguntaba, ¿es posible que exista un protocolo que sea no confiable? Entonces, ¿de qué sirve, no? Como era un conjunto de reglas. Eso Sí. me estaba preguntando. Sí, lo que pasa es que lo de UDP lo vamos a ver a continuación, ya nos adelantamos un poquito, pero no te voy a dejar con la duda. Lo que pasa es que al decir no confiable, significa de que no te asegura de que todos los paquetes van a llegar a su destino. Cuando se utiliza este tipo de protocolos, en realidad es porque no interesa de que el 100% de la información llegue. ¿Por qué? Esto sucede, por ejemplo, cuando se realizan video streaming, por ejemplo. Recuerden que el streaming, el video, es un conjunto de muchos fotogramas, ¿no? Sucesión de fotos, tal. Entonces, imagínense que estemos en un video streaming de YouTube, por ejemplo, una transmisión asíncrona, y alguno de los fotogramas no nos lleguen. Eso como host, como cliente o como usuario, llámele como quiera, ¿nos va a afectar? No nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, el protocolo UDP no nos garantiza que llegue el 100%, al usuario final no le va a afectar, pero sin embargo ayuda a que la información sea más fluida, que no va a estar esperando a que pida el reenvío de esa información y luego continuar, porque imagínense, falló un fotograma. Bueno, el protocolo tendría que volver a pedir el reenvío y luego continuar con el video. Eso sería muy molesto para el usuario. Entonces, para ese tipo de uso es que se utiliza el protocolo UDP, cuando no nos interesa de que llegue el 100% de la información. Obviamente que existen técnicas, ¿no? Para medir lo que es la calidad de la transmisión de datos. Pero bueno, eso es otro tema, no me voy a salir de esto.
En todo caso, por eso a eso se refiere lo que me preguntaba Javier. No sé si te quedó claro. Sí, sí, ingeniero, mucho más claro me queda ahora. En cambio, el TCP es un protocolo orientado a la conexión que si no llega a la integridad total de la información, recuerden ustedes que todo va en pequeños segmentitos, que algún segmento no llegó, puede ser, bueno, no puede ser, es seguro de que el receptor va a tener un error al momento de abrir la información recibida. Imagínense ustedes, por ejemplo, que se envíe un documento a ver, algo tan básico, un documento de Word. Se va a recibir la información, sí, pero que viene con varias fallas, entonces el documento no va a abrir, va a decir documento dañado, algún mensajecito de eso no va a salir, ¿no? Entonces lo que hace el protocolo TCP para evitar de que al usuario le salga ese tipo de problema es de que se asegura de que llegó el 100% de la información. Tiene mayor tiempo, puede ser que tarde más, no es lo mismo, no tiene la misma fluidez que pueda llegar a tener el protocolo UDP, que el protocolo igual avanza como si se tratase del agua de un río, por así decirlo, no le importa si queda algo en el camino, no. En cambio el TCP no, lleva mucho cuidado en cuanto a la integridad de los datos, tiene que llegar al 100% para evitar este tipo de problemas. Esa es la diferencia, Javier. Muy buena su pregunta, por cierto, aunque claro, nos estamos adelantando porque más adelante vamos a ver lo que es UDP. Ya, grupo 6, continúe, por favor. Ya. Bueno, acotando a lo que dijo el ingeniero, eso es porque TCP tiene un mecanismo implementado donde, digamos, no es que es, o sea, cortado en pedazos en un segmento, ya TCP marca un inicio y un final. Digamos, te dice hasta desde qué punto terminó y a partir de ahí dice que tiene que continuar a partir de acá, digamos. Este ejemplo, por ejemplo, acuse de recibo de TCP con uso de ventana. Ya, el número de secuencia y el número de acuse de recibo se utilizan para confirmar la recepción de los bytes de datos contenidos en los segmentos. El número de secuencia es el número relativo de bytes que ha sido transmitido en esta sección, más 1, ¿no? Que comienza con el byte número 1 y envío 10 bytes a través de la red y recibo 10 bytes y comienzo por el byte número 1 y a continuación espero el byte número 11, ¿no? TCP utiliza el número de acuse de recibo en segmentos que se vuelven a enviar, digamos, al origen para indicar al próximo byte que esta sesión que espera el receptor. Esto se llama acuse de recibo de expectativa, ¿no? Entonces, envía, recibe. Entonces, acá, número de secuencia, el número de acuse. Cuando envía los 10 bytes, el acuse ya se pone en 11. Entonces lo vuelve a enviar. Entonces a partir del 11 es donde tiene que enviar el segmento donde continúa. Por eso es que puede reordenar, ¿no? Los segmentos que se envían. Retransmisión de TCP. Por más óptimo que sea el diseño de una red, siempre se producirán pérdidas ocasionales de datos. Por lo tanto, TCP cuenta con métodos para gestionar dichas pérdidas de segmentos. O sea, cuando se envía la información y llega al servidor, y digamos que se perdió un segmento, o se dañó, o se corrompió, lo que sea, va a haber una retransmisión. Creo que se le dice, creo que envía un NAT o algo así. Y le dice, o sea, el servidor le dice al cliente al que transmitió la información, le dice que no llegó bien, o sea, que inicia retransmisión, o sea, se retransmite la información, de un modo u otro va a llegar sí o sí completo. Control de congestión TCP. Si el origen determina que los segmentos TCP no están siendo reconocidos, o que si son reconocidos pero no de una manera oportuna, entonces puede reducir el número de bytes que envía antes de recibir un reconocimiento, como se ilustra en la figura, ¿no? PCA detecta que hay congestión, por lo tanto reduce el número de bytes que envía antes de recibir un acuse de recibo de PCE. Entonces es así, no recibo la información, dice que espero de PCB, entonces reduzco la cantidad de bytes que envío antes de la confirmación. Ya, a ver, ya, UDP. Comunicación con baja sobrecarga. UDP es perfecto para comunicaciones que necesitan ser rápidas. UDP es perfecto para algunos tipos de transmisiones, como se muestra en la figura, ¿no? UDP no establece una conexión. UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga, debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño, sin tráfico de administración red. O sea,
Aquí hay una diferencia muy notable con TCP, van a ver el datagrama. Entonces, ¿quiénes utilizan UDP? Pues teléfonos IP, ¿no? Streaming y eso. Aquí está el datagrama. Hay una gran diferencia con lo que era TCP. Entonces, en la familia de protocolos de Internet, UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación. Ya. Puertos UDP. UDP utiliza puertos para transmitir la comunicación entre aplicaciones. Entonces, aquí podemos ver los rangos de puertos y el grupo de puertos, TCP y UDP, o sea, los puertos que utiliza. Entonces, del puerto 0 hasta el 1023 son puertos bien conocidos, se les dicen, ¿no? Están el puerto 21 FTP, el 23 Telnet, 25 SMTP de correo, 80 el de la web, ¿no? HTTP, 1010 POP, este es de otro de correo, el POP es otro de correo, y HTTPS, que es como HTTP, pero seguro, la S es de seguridad. FTP es una, por ejemplo, creo que FileZilla utiliza, ¿no? FTP para transmisión de datos. Yo lo he usado para hacer deploy, por ejemplo, a hosting por FTP. Y acá en UDP, ¿no? El puerto 69 TFTP y 520 es del 1024 al 49151, fue un puerto registrado, ¿no? Acá tenemos el TCP 1863, que es MSN, y el 8080 HTTP, alternativo. 1812 radius y 5060 un zip. Y Darwin, los puertos. perdón, permítame, voy a complementar esta partecita ya para que finalicemos esta clase. Eso que nos está mostrando el expositor son los puertos que vienen predefinidos. Le comenté a ustedes que a nivel de capa de transporte lo que se maneja son puertos, no IPs como sucede en la capa 3. Existen puertos predefinidos, como nos comentaba el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, File Transfer Protocol, por sus siglas en inglés, que es el 21 y así sucesivamente. ¿Qué podríamos hacer con esto? Por ejemplo, los segmentos cada vez que se envían por la red de datos indican qué tipo de información es. Indican, por tanto, se va a indicar a la red qué protocolo es el que necesita, o perdón, qué puerto es el que va a necesitar para ingresar al receptor. Nosotros como administradores de red, por ejemplo, si nosotros bloqueamos, nos vamos al enrutador y bloqueamos todos los segmentos que vengan etiquetados con puerto 8080 o los que soliciten entrar por el puerto 8080, por ejemplo, voy a hacer que a mi red no le ingrese nada que tenga que ver con HTTP. Si yo bloqueo el puerto 21, por ejemplo, voy a hacer que todo lo que sea FTP no va a funcionar, no va a ingresar a la red. Le estoy bloqueando ese puerto. Entonces me puede, entre una de sus funcionalidades, me puede servir para poder hacer ese control de ingreso a mi red. Es muy importante esto. Cuando nosotros realizamos sistema o programamos, también en algún momento tendríamos que asignar un puerto a nuestra aplicación para indicarle a la red por qué puerto va a ingresar, ¿verdad? Todas las aplicaciones, el WhatsApp y todas esas que conocemos tienen un puerto también. Bueno, pero eso ya es tarea de ustedes si quisieran averiguar de qué se trata o qué puertos manejan. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Se entendió esto de los puertos? Ya, vamos a quedar aquí la clase. Vamos a ampliar lo que es UDP en la siguiente clase y continuar con las siguientes capas. Listo, antes que nos vamos, que ya estamos casi sobre la hora, quisiera hacer, bueno, los siguientes comentarios. Lo primero, el grupo de exposición debe subir los videos, no los enlaces. Pues he revisado su carpeta de presentación y solo están los enlaces a los videos. Es necesario que estén los videos subidos ahí para que yo pueda compartirlo en el Classroom. Yo ya les he compartido 2 videos de todos modos, pero necesito que el grupo me suba los videos en su carpeta del Google Drive de presentación. ¿Qué más? Por favor, quiero pedirle al grupo que acaba de exponerle, le indique al coordinador quiénes son los integrantes que continúan en este grupo, porque puede ser que, bueno, veo integrantes en el informe, por ejemplo, y no, hay unos que no se han presentado ni al examen, no sé. Indíquenle, por favor, al coordinador de la clase quiénes están actualmente vigentes en el grupo 6. Listo, finalmente,
¿Qué más le iba a comentar? Sobre el curso para el día sábado. Bueno, recuerden coordinar con Pedro. En lo posible sería bueno de que lo tengan ya todo cancelado, todo cerrado hasta el día de mañana. Bueno, yo creo que hasta el día viernes a mediodía no habría problema para que para el jueves ya puedan empezar con el cursito que les comenté. ¿Alguna pregunta o comentario, compañeros, antes que nos vamos? ¿Listo? Finalizamos. Que tengan buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.